Primero, a ver, vamos a hablar algunas definiciones bien generales, ¿no? Cuando hablamos de fiscalizar, ¿a qué nos referimos? Nos referimos básicamente a observar los actos del gobierno, ¿no? Hacer un seguimiento sobre cómo se utilizan los recursos públicos, en términos generales, no solamente cómo se gasta el presupuesto, porque no solamente son los recursos económicos, sino también bienes del Estado, cómo se utilizan las instalaciones, cómo se implementan las políticas públicas. Entonces son los recursos públicos en un sentido más amplio, ¿no? Eh, Hay mandatos constitucionales y atribuciones constitucionales a determinadas entidades para que realicen esta fiscalización, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Contraloría General de la República, que tiene un mandato constitucional de supervisar, vigilar los actos de los gobiernos en sus diferentes niveles, ¿no? Y la Contraloría ha ido avanzando. Antes hacía básicamente un control posterior, aleatorio, además en determinadas entidades del Estado, verificaba que se hubieran cumplido las normas y podía emitir informes, que los llamados informes de control o informes especiales, y si encontraba indicios de faltas administrativas, lo derivaba a las entidades para que sigan los procesos administrativos disciplinarios correspondientes, o lo podía mandar a la fiscalía para que se inicie ya una investigación fiscal, ¿no? Ahora lo que ha entrado mucho más fuerte es el control concurrente, que es un control simultáneo, que la Contraloría va acompañando a los funcionarios al momento de la ejecución o incluso al momento en el que se hacen concursos públicos, se da la buena pro, ¿no? Y de esa manera es mejor porque en temas de corrupción tenemos que fortalecer el enfoque preventivo. Después voy a hablar un poco más de esto. Entonces tenemos a la Contraloría, por un lado, tenemos a los órganos de control institucional dentro de cada entidad del Estado. Inicialmente estos órganos de control institucional, los OSIS, dependían de las mismas entidades. Entonces, ¿qué ocurría? Por ejemplo, un gobierno regional donde ha habido mucha corrupción, el tema del Callao, el gobernador regional colocaba al responsable del órgano de control institucional, eran amigos, además le garantizaba, digamos, el ingreso, y ¿qué pasaba? Que el órgano de control institucional no veía nada. Entonces no reportaba nada, no enviaba nada a la Contraloría o no formulaba denuncias. Lo que ha ido pasando paulatinamente, todavía está en proceso, es que los SOSIS dependan de la Contraloría, cosa que no dependen del titular de la entidad, que es lo lógico, ¿no? Pero esto todavía es un proceso porque son miles de entidades, estamos hablando no solamente de los ministerios, estamos hablando de los OPDs, ¿no? Los organismos públicos descentralizados, estamos hablando de gobiernos regionales, provinciales, municipales. Entonces es una cantidad grande que está en proceso de transformación para que los OSIS empiecen a depender más directamente de la Contraloría. Después el Congreso también tiene un mandato constitucional de fiscalizar. El Congreso tiene tres funciones básicas, ¿no? Representar, legislar y fiscalizar. ¿Y cómo fiscaliza? De varias maneras. Una de ellas es solicitando información pública a cualquier entidad, ¿no? Las entidades están obligadas a entregar información al Congreso, al congresista que lo solicite, una comisión que lo solicite. El Congreso también puede citar a funcionarios para que expliquen sobre las políticas que están implementando, para que expliquen sobre el uso de los recursos, y también puede crear comisiones, comisiones especiales de investigación donde se indica un plazo, se indica un tema y estas comisiones tienen que emitir un informe. Y existe una comisión de fiscalización también, que es una comisión además bastante grande, que tiene bastantes miembros y que puede abordar cualquiera de los temas o las políticas públicas que hay en el Estado. Entonces vemos que ya en la Constitución hay varios aspectos o varias entidades, varios mandatos para que se haga la fiscalización. Pero hay otra pieza que suele ser la más débil, que es la fiscalización ciudadana, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho
de exigir transparencia en el uso de los recursos públicos, tienen el derecho de hacer seguimiento al uso de los recursos públicos, pueden solicitar también información, hay leyes de transparencia, de acceso a la información, eh, y esto se hace, pero creo que todavía es como digamos, la parte más débil del proceso de fiscalización. Hay organismos no gubernamentales, asociaciones de la sociedad civil, que hacen seguimiento a políticas públicas, que fiscalizan autoridades. También hay otros mecanismos como las audiencias de rendición de cuentas, por ejemplo, que se acostumbran más en los gobiernos locales. Hay otros mecanismos como el presupuesto participativo. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces los ciudadanos y ciudadanas no están capacitados para hacer una fiscalización adecuada. Si estás en una audiencia de rendición de cuentas y llega el alcalde con su equipo y te dice, bueno, nosotros tenemos un presupuesto de 10 millones, se ha gastado en esto, en esto, en esto, esa es nuestra rendición de cuentas. ¿Cómo tú puedes saber como ciudadano si se han llevado bien los procesos? Digamos, necesitas un conocimiento sobre contrataciones y adquisiciones del Estado, necesitas un conocimiento de procedimientos de concurso público, hay varias modalidades, es suma alzada, en fin, es todo un lenguaje un poquito complicado, pero el Estado debería tener la obligación de capacitar a los ciudadanos para que puedan hacer una mejor fiscalización de sus autoridades, ¿no? Ahora, ¿cómo participa también el ciudadano? A partir de los espacios de transparencia, los portales de transparencia que existen en todas las entidades del Estado, por ejemplo, en el Congreso de la República, que tiene la obligación de hacer públicas todas sus sesiones. Ese es un espacio donde el ciudadano puede estar al tanto de qué se está discutiendo, de qué decisiones se están tomando, ¿no? Por eso es que es idóneo que entidades como el Congreso de la República sesionen en horas adecuadas. A veces en el Congreso piensan que por quedarse hasta las 3 de la mañana la gente los va a aplaudir y les va a decir, uy, qué bien, cómo trabajan, se quedan hasta las 3 de la mañana. Pero las 3 de la mañana no es una hora en la que el ciudadano y ciudadana puedan fiscalizar adecuadamente. O sea, para que todos los actos sean transparentes, públicos, de acceso a la gente, tiene que darse también en horarios adecuados. Por ejemplo, hoy día domingo, uno no esperaría pues que tengan una sesión a las 7 de la mañana donde decían cosas importantes para todos, ¿no? Tiene que haber eh, un principio de que eso que se discuta tiene que ser muy fácilmente visto por la ciudadanía para que pueda cumplir esa labor de fiscalización. Paso al otro punto, entonces, ¿por qué fiscalizar? ¿No? ¿Por qué es importante que veamos en qué se gastan los recursos? Y esto me lleva a una definición de corrupción. Vamos a empezar por la definición más sencilla. La corrupción es el aprovechamiento del poder político para obtener un beneficio particular indebido, ¿no es cierto? Con esta definición uno puede verlo como algo que solamente hace el funcionario público, el que tiene el poder político, ¿no? Pero vamos a ver que esto es un poquito más complejo, ¿no? Primero hay que entender la corrupción siempre como una forma de abuso de poder. Siempre que hay un acto de corrupción, hay un funcionario, una determinada persona abusando del poder que tiene. Por ejemplo, si tienes el poder, de acuerdo a tus funciones, de impulsar una licitación y lo haces de manera que te beneficias indebidamente, estás abusando de ese poder. Si eres, por ejemplo, un policía de tránsito que tienes determinadas funciones y determinada capacidad de sancionar, digamos, de poner papeletas, paras a un vehículo, eh, pides una coima, estás abusando de ese poder que tienes para beneficiarte indebidamente. Y así lo vamos a ver en todos los casos, ¿no? Siempre hay un problema de abuso de poder. También, otro aspecto que hay que considerar es que la corrupción no siempre es ir en contra de la ley. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en la llamada alta corrupción, los funcionarios cambian la ley para darle apariencia de legalidad a los actos que realizan. Por ejemplo, a mí que me tocó investigar el gobierno de García, en muchos de los casos de corrupción, lo que ocurría previamente eran cambios en las normas, decretos de urgencia, era
típico decretos de urgencia en donde se reducían controles, se saltaban etapas, o se aumentaba injustificadamente presupuesto. Entonces tú ves las características de un decreto de urgencia y podría encajar, ¿no? Podrían decir, está en emergencia el sector del agua, que efectivamente debe estar en emergencia, o podrían decir, se necesita aumentar aquí el presupuesto por tal razón, y uno podría decir, sí, ¿no? Pero esos son un conjunto de actos previos que apuntan a darle una apariencia de legalidad a estos actos que se quieren realizar. En el caso de los narcoindultos, por ejemplo, encontramos una cantidad enorme de modificaciones. Tenías una comisión que decidía colegiadamente a quién se le daba un indulto o una conmutación de pena, eh, que al principio lo hacían por unanimidad, pero empiezan a cambiar los criterios. Ya no era por unanimidad, sino por mayoría. Ya no había que motivar tu decisión, sino era discrecional, digamos, un voto de conciencia. Después, no hacías público quién había votado de qué manera, solamente quedaba el voto final, ¿no? Y así empiezan a hacer una serie de cambios, y empiezan a convocar a determinada gente para que en una comisión de 5, si tenías 3, tú ya decidías, o sea, el gobierno ya podía decidir a quién le daba el indulto y a quién no, ¿no? Y eso se prestaba, por supuesto, para que la persona que presidía esta comisión tuviera tal poder que pudiera pedirle cosas indebidas a los que querían recibir su indulto. Entonces vemos que también en muchos casos no se trata exactamente de hacer algo en contra de la ley, sino también de adaptar la ley para tener ese beneficio indebido. Por supuesto, en algún punto estás haciendo algo en contra de la ley, porque estás cometiendo un acto de corrupción, ya sea colusión, malversación de fondos, ¿no? El delito que sea, pero le da cierta apariencia de legalidad con actos previos. Otro punto importante es que la corrupción no es solo un problema del funcionario público. También hay corrupción privada. Dentro del ámbito privado, prácticas que están en contra de la integridad de la institución o prácticas que se llevan a cabo a través de determinados delitos encubiertos, ¿no? Hoy día ya tenemos una legislación sobre corrupción privada que demoró bastante, es reciente, pero también tenemos que pensar que la mayoría de casos de corrupción de funcionarios públicos involucran también a un privado. Pensemos en el Club de la Construcción, pensemos en Lavajato. ¿Qué ocurría aquí? Siempre había el funcionario y la empresa privada, ¿no? La transnacional o la empresa constructora. Entonces siempre era un problema, por lo menos, de dos, ¿no es cierto? No solamente el que recibía la coima, sino también el que la daba y quizás el que la promovía. Entonces involucra normalmente a el sector privado. Y un aspecto final para complementar esta definición es que la corrupción siempre atenta contra los derechos fundamentales. Eso también es un aspecto importante y creo que el ejemplo en donde se entiende más es en el caso de la justicia. Todos tenemos derecho constitucional a una justicia imparcial, a una justicia neutral. Sin embargo, ¿qué pasa si estamos en un proceso entre dos partes, ¿no? Una persona es una persona muy pobre, no tiene recursos, no tiene capacidad de acceder a un abogado, por ejemplo, pero tiene la razón. Y la otra persona, la demandada, es una persona muy poderosa, tiene muchos recursos, tiene los mejores abogados, y él gana porque corrompió a determinadas autoridades, eh, corrompió a los jueces. Entonces ahí se está vulnerando el derecho fundamental de todas las personas a la igualdad ante la ley y a tener una justicia imparcial. Lo mismo podemos ver con ejemplos en educación, en salud. Cada que hay corrupción se está vulnerando derechos fundamentales. Entonces, eh, tenemos como país también toda una organización y definiciones y prácticas, en fin, institucionalidad con respecto a la lucha contra la corrupción. A veces se piensa que
que de repente no hay nada, hay muy poco, o las penas son muy leves, que tienen que aumentarse. Y la verdad es que hay un montón de mecanismos para combatir la corrupción, pero no se hace de una manera efectiva, ¿no? Para empezar, tenemos las entidades que ya les mencioné, que tienen mandatos o atribuciones constitucionales. Tenemos también una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. Tenemos un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Se debe estar ahorita elaborando un nuevo plan para los próximos 3 años. Y es un plan, digamos, bastante interesante, ¿no? En el papel, al menos, donde tienes diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión ciudadana que les mencionaba, cómo promover que el ciudadano sea el principal actor en la lucha contra la corrupción. Tiene un enfoque también preventivo, lo que ahora se llama gestión de riesgo. La gestión de riesgos está entrando en diferentes ámbitos del Estado, incluso de la administración privada, porque vivimos en tiempos de muchos riesgos sociales, ¿no? Riesgos ambientales. Estamos ahorita en medio de una pandemia que nadie se hubiera imaginado, pero que pudo haber sido considerado en el proceso de planificación como parte de los riesgos posibles. Si hubiéramos, por ejemplo, las entidades del Estado, hubiéramos dicho, ¿qué pasa si viene un terremoto de 8 o si viene una pandemia? ¿Cómo sigue funcionando el Estado? Y se hubieran implementado protocolos más rápidos para el teletrabajo y todas estas cosas, pero no lo previmos. Entonces, lo que se busca en este plan es que haya este enfoque de gestión de riesgos, ¿no? Identificar cuáles son los riesgos de corrupción en las entidades y poder tener mecanismos para tener una mirada ahí. ¿Qué existe a partir de este plan? Por ejemplo, las declaraciones juradas de interés. Todos los funcionarios públicos presentan una declaración jurada sobre sus ingresos, pero desde hace unos años presentan también una declaración jurada de interés donde colocan potenciales conflictos de intereses que podrían tener. ¿Cómo? A partir de los lugares donde han trabajado, donde se han desempeñado laboralmente y a través de datos generales sobre su familia, ¿no? Sus padres, sus esposas, su esposo, sus hijos, etc. Entonces, de esa manera, por ejemplo, si tú eres un funcionario que tiene que contratar un determinado servicio, digamos, no vas a contratar a el servicio de una empresa donde trabaja tu padre, por decir. Entonces, hace unos años tú querías investigar y era bien difícil saber, ¿no? Pero ¿qué relación tendrá? Pero si tú tienes una declaración jurada de intereses, ya puedes saber más o menos cuál es la red personal del funcionario, ¿no? Hay también algunas propuestas de fortalecimiento de la Contraloría sobre el control concurrente, la capacidad sancionatoria de la Contraloría. Hay también aspectos nuevos institucionales, como la creación de las oficinas de integridad, que tienen que estar en todos los ministerios y después en todas las entidades públicas. También la estandarización de los portales de transparencia. No sé si ustedes han entrado. Se supone que todas las entidades públicas tienen que tener un portal de transparencia donde está el personal, los recursos, la ejecución del gasto. Eh, Muchos lo tienen, pero no a nivel local. Por ejemplo, a nivel local falta muchísimo. Hay algunos que no tienen ni siquiera web, ¿no? Con las justas tienen una página de Facebook donde hay información muy general. Entonces, ese también es un proceso. En el plan también se establecen la posibilidad de hacer denuncias anónimas, que si tú eres un funcionario y ves un acto de corrupción, para evitar represalias, puedes hacer una denuncia anónima, por supuesto, para que esto no se preste pues, a venganzas y denuncias sin sustento, también existe el tipo penal de sanción por falsa denuncia. Entonces, se van armando los mecanismos. Y a nivel de participación están las comisiones regionales anticorrupción, los CRAS. Entonces, cada región tiene que tener su comisión anticorrupción integrada por los altos funcionarios de la región, digamos, el gobernador regional, el responsable de la fiscalía, el responsable del poder judicial, un miembro de la sociedad civil, ¿no? Tiene una composición. En muchos casos no funciona. Y además la presencia del gobernador regional
complica mucho las cosas, porque varias veces el gobernador regional es el corrupto, ¿no? Entonces se sienta al final con el fiscal, con el juez, toman su té, se hacen amigos, digamos, es un poco contraproducente. Pero es un espacio en donde más bien se podría empoderar a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Yo creo que por ese lado es bien interesante cómo podría ser un espacio de seguimiento a las acciones de las autoridades, pero liderado no por el gobernador, ¿no? Sino liderado básicamente por ciudadanos y ciudadanas organizados. Eso creo que es lo importante. Entonces, como ven, tenemos una cierta institucionalidad, tenemos políticas, tenemos planes, tenemos leyes, las leyes son drásticas. Ahora estaba viendo, por ejemplo, en el caso de Félix Moreno, que fue gobernador regional del Callao, la fiscal está pidiendo 35 años, ¿no? Ustedes saben que para Keiko, por ejemplo, está pidiendo 30 años. Eh, entonces, no es que la pena sea muy leve, ¿no? Más bien son penas bastante severas en comparación a otros países. El problema es que el sistema muchas veces no funciona, porque ¿qué pasa? El fiscal acusa, va al proceso en el Poder Judicial puede haber un juez corrupto que te blinda y decide que no hay delito y se acabó, por más que el fiscal haya pedido 30 años. O puede ser que diga, mira, sí hay delito, pero yo no le daría la pena máxima, sino, por decir, 15 años. Y incluso vas a una segunda instancia, apelas, te bajan más los años y después sales con beneficios, ¿no? Y haces la mitad de la pena. Pero la verdad es que en muchos casos no se llega ni siquiera a la sentencia. Y eso es lo más grave. Hay una serie de mecanismos para blindar a los corruptos. Por ejemplo, lo hemos visto en el Congreso de la República, casos evidentes de corrupción. Eh, Teníamos un caso, por ejemplo, de Jorge del Castillo recientemente, que sin ser congresista y el APRA sin tener bancada, de pronto aparecieron un montón de defensores que decidieron en la subcomisión de acusaciones constitucionales que él no había hecho nada y no aprobaron la acusación que había solicitado la fiscal de la Nación. Entonces, pasa eso también. Hay determinados ámbitos en donde todavía se blinda a los funcionarios. Y también está el problema de las investigaciones complejas, como el caso Lavajato, que duran y duran y duran y no cierran. Hoy día ya estamos varios años con la investigación Lavajato y han habido presidentes que han estado presos, que han salido, porque estaban presos de manera preventiva, y no hay sentencias. No hay sentencias. Entonces, eso también es lo preocupante, ¿no? Cuando ves con muchas pompas que se descubren cosas y se toman medidas drásticas como la cárcel preventiva, la prisión preventiva, y de pronto pasan los años y nadie es acusado, pues es complicado, ¿no? Creo que debilita la lucha contra la corrupción. Y un punto final que quería agregar, también tenemos que entender el tipo de corrupción que es predominante hoy en día, ¿no? Hay una pequeña corrupción que lamentablemente es casi parte de una cultura, ¿no? De que el policía te pide aquí, que el del colegio te pide, que el del hospital te piden. Por todos lados, se ha tolerado demasiado la corrupción y ha habido gente que sin muchos escrúpulos no ha tenido ningún problema con entrar a ese juego de la pequeña corrupción. Pero donde han habido cambios fuertes es en la llamada alta corrupción, ¿no? La corrupción que tiene que ver ya con los altos funcionarios públicos, desde el presidente, los ministros. Y aquí hay un tema que muchas veces me preguntan, ¿no? Y me dicen, ¿cuál es la relación entre el capitalismo y la corrupción? Entonces, lo primero que yo digo es que el capitalismo no inventó la corrupción, ¿no? La corrupción tú puedes encontrarla hasta en los escritos de Aristóteles y Platón, digamos, era un fenómeno que podía ocurrir y de hecho ocurría en las sociedades desde hace miles de años. Pero sí hay un tipo particular de corrupción, sobre todo en este periodo neoliberal, ¿no? ¿Y por qué? Lo voy a explicar. Cuando tú tenías estados más fuertes, por ejemplo, los estados de bienestar, ¿no? Que
se encargaban de la provisión de la mayoría de servicios o que ejecutaban obras, tú podías encontrar casos de corrupción de funcionarios, eh, pero lo que vemos ahora, ya en el neoliberalismo, con el Estado que se ha debilitado, con empresas privadas que han tomado muchísimo poder, ya es una corrupción distinta que tiene que ver con la captura del Estado. En el neoliberalismo, con la liberalización de los mercados, la flexibilización de las regulaciones, el retroceso del rol del Estado como garante de derechos, estos grupos económicos han crecido mucho, se han hecho transnacionales, han llegado a tener más poder que algunos estados. Tienes empresas transnacionales que manejan más recursos o que tienen más poder económico y político que estados. Entonces, para ellos es muy fácil comprar a funcionarios. Y en esta nueva modalidad de estas grandes empresas, pensemos, por ejemplo, Odebrecht, ¿no? Odebrecht, una empresa transnacional que se origina en el Brasil, que tenía varias sedes. Curiosamente, su sede latinoamericana fuera de Brasil era el Perú, y hacía cosas que no se habían visto antes. Por ejemplo, Odebrecht podía redactar decretos de urgencia. O sea, Barata se reunía con Alan García, se iban en el avión a ver alguna obra, y Alan le decía, según el avance de las investigaciones, mira, ¿cómo hacemos para acelerar esta obra? ¿Cómo hacemos para que, digamos, nos beneficiemos de acuerdo a la manera como hemos establecido? Y Barata le decía, bueno, hay un problema legal en este punto, habría que modificarlo, hay que hacer un decreto de urgencia con tales y tales condiciones, y salía el decreto de urgencia. Y eso lo vemos en el caso del gobierno aprista, lo vemos en muchas obras de corrupción del Callao, por ejemplo, donde también estuvo Odebrecht, donde se modifican las leyes a pedido de la empresa privada y quizás hasta elaborados por el equipo de abogados, de especialistas de la propia empresa privada. El otro problema que también se ve propio del neoliberalismo es que pongan a los funcionarios. A veces tienes un ministro que no quiere sacar una determinada obra porque le parece que hay algo raro, de pronto lo sacan y ponen a otro allegado a la empresa. O sea, colocan los funcionarios, establecen los cambios de normas, ¿no? Garantizan que todo se lleve de acuerdo a sus intereses y el acuerdo corrupto a través de la captura del Estado, ¿no? Porque entran en funciones que no les corresponden, eh, asumen responsabilidades que no les corresponden, y eso era algo que no se veía antes, ¿no? Que es muy propio de esta época, de estos grandes grupos económicos de poca regulación, de presidentes que en vez de estar buscando cómo fortalecer el aparato estatal para garantizar derechos, se convierten en meros tramitadores de inversiones privadas, ¿no? Alan García jugaba un poco a eso, o sea, él tenía que reunirse con todos los grupos empresariales porque decía que él era el que traía personalmente la inversión, ¿no? Y eso es peligroso porque no pasa por los canales institucionales, sino establece un trato directo entre el presidente, la máxima autoridad, y los grandes ejecutivos de las empresas. Eso, por supuesto, como me dicen, pasa en diferentes niveles, ¿no? Pasa en diferentes niveles del Estado y es un problema ya cultural que está muy enraizado y que, por supuesto, hay que superar, ¿no? Termino con esto. Finalmente, la corrupción nos hace un daño bien grande. Por un lado, nos quita recursos para el desarrollo, daña las instituciones, vulnera derechos fundamentales, como decíamos, pero también daña la autoestima colectivo, ¿no? Cuando la gente dice, sí, voto por él roba, ¿no? Pero hace obras. Entonces tú estás aceptando algo que es inaceptable, ¿no? Entonces hay un problema con la autoestima de la sociedad para no decir, oye, esto no lo podemos tolerar, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte del trabajo de fiscalización que es fundamental. Repito, existe toda una institucionalidad, existen mandatos y atribuciones constitucionales, pero quien debe ser protagonista es el ciudadano.
Eh, y es la parte que hay que fortalecer definitivamente mediante diferentes mecanismos de participación, capacitándolo, que esté enterado, que esté al tanto de cómo es que se deben manejar los recursos públicos. Y eso es fundamental para construir una sociedad más justa, para que no se vayan los recursos eh, de manera indebida, para que mejore la institucionalidad y haya previsibilidad en el manejo del Estado, porque cuando hay un acuerdo debajo de la mesa que la gente no sabe de qué se trata, las cosas dejan de ser previsibles, ¿no? Se dañan las instituciones. Y de esa manera pues, se puede construir un Estado mucho más justo, mucho más inclusivo, donde los recursos lleguen efectivamente al desarrollo y al ejercicio de derechos. Muchas gracias. Ya. Efectivamente, el tema de la puerta giratoria es un problema de discusión en todo el mundo, ¿no? Actualmente en el Perú se establece que si tú eres un funcionario que ha tenido por su función capacidad de establecer contrataciones, digamos, en un determinado sector, no puedes trabajar en ese sector en el ámbito privado por un año, ¿no? Un año y un día ya puedes. Y normalmente ocurre que van, justamente. Eso ha pasado en nuestra historia con las reguladoras. Por ejemplo, la reguladora de las telecomunicaciones, el superintendente, yo que sé, pasa a trabajar a Telefónica, ¿no? Y hay un conflicto evidente de intereses. Hay propuestas legislativas, o han habido, para aumentar el número de años, ¿no? Y también creo que las declaraciones juradas de interés son interesantes en ese aspecto, porque tú puedes ver dónde ha trabajado la persona, por ejemplo, en los últimos 10 años, ¿no? Y puedes saber si es que tiene un potencial conflicto de intereses. En el caso de Indecopi lo has dicho, ¿no? Si hay un abogado que ha trabajado a favor de determinadas empresas que tienen causas en Indecopi, este, no puede ser Indecopi, ¿no? Y eso pasa también en otras reguladoras, en otras entidades. Efectivamente es un tema que se discute bastante, ¿no? El tema de los conflictos de interés. El Congreso es un espacio bien complicado al respecto, porque no hay ninguna prohibición para tus votos y tus decisiones, aun cuando hayan evidentes conflictos de interés. Primero, según la Constitución, el congresista no tiene mandato imperativo, no es responsable por sus votos y opiniones, y ante un posible conflicto de intereses solamente tiene que decirlo. Por ejemplo, uno saca una ley para favorecer a una determinada empresa, digamos, no se puede hacer leyes con nombre propio, pero si fuera el caso, lo único que tiene que decir es, por si acaso yo trabajé en esta empresa, entonces podría tener un conflicto de interés, lo hago aquí en aras de la transparencia, lo hago público a todo el mundo, y ya está. No se le exige nada más. Entonces sí hay un problema más grave con respecto a los conflictos de intereses en el propio Congreso de la República. Mira, es un tema muy importante. En verdad creo que falta bastante investigación sobre la relación entre situaciones de emergencia y corrupción, ¿no? Cuando tienes una situación de emergencia, suele pasar que se reducen controles, ¿no? Para poder atender rápidamente a una determinada situación. Se usan los decretos de urgencia, pero en el caso de la pandemia, por ejemplo, también hubo reducción de libertades ciudadanas. Teníamos que estar en nuestras casas. Y eso tiene un impacto en que hay menor vigilancia ciudadana. Entonces tienes, por un lado, una flexibilización de normas, de controles, y por otro lado, ciudadanos con menos capacidad de vigilar lo que se está haciendo, ¿no? Y eso abre un montón de escenarios de corrupción. Yo no tengo el dato ahorita, pero recuerdo que unos meses después de que empezó la pandemia, salió una noticia de que cerca del 40%, creo, de los casos de corrupción que estaba viendo la Contraloría eran de la policía, ¿no? En determinadas compras, en mascarillas, cosas inservibles, cosas sobrevaloradas. Eh, Seguramente han habido también muchos problemas en las municipalidades, como dices tú, con las compras y también con la entrega, ¿no? Entregando, digamos, a los allegados, la ayuda alimentaria. eh, y esto es algo que tiene que ver la Contraloría. Ahora, la Contraloría también tiene un problema, ¿no?
Yo creo que muchas veces los funcionarios están bien apegados a la norma y sacan sus informes con cosas menores, digamos, como omisión de funciones, ¿no? Se demoró un día en firmar, cosas así, y como que se escapa la alta corrupción. O sea, yo no recuerdo informes contundentes de la Contraloría por el tren, el metro de Lima, o Gambetta en el Callao, digamos, o sea, por alguna razón a veces están más pegados en las cosas pequeñas que pueden ser problemas administrativos de una gestión que en grandes temas de corrupción, ¿no? Y pasa también que hay informes que sí encuentran aspectos interesantes, pero que son encarpetados. No llegan a tener ningún efecto. Me acuerdo cuando investigamos los colegios emblemáticos, solicitamos a la Contraloría y había una cantidad enorme de informes de control que identificaban sobrevaloraciones, demoras injustificadas para que el contratista cobre mayores gastos generales. Y yo preguntaba, ¿y esto a qué llevó? ¿Llevó alguna investigación fiscal? No, no llevó a nada. Entonces, ese también es el otro problema que tiene la Contraloría, ¿no? Por ese lado, yo creo que hay que fortalecer esa mirada más hacia los acuerdos colusorios, ¿no? La malversación, digamos, estos temas, más que centrarse en las pequeñas cosas administrativas, que para eso hay el órgano de control institucional, los espacios donde se dan los procesos administrativos sancionadores, etcétera. Bueno, sí, la policía es una institución complicada, ¿no? Yo creo que se necesita una reforma policial urgente. No soy experto en temas de reforma policial, pero sin duda tiene que ver desde la formación, ¿no? Formación en valores, por supuesto, pero también diferentes enfoques, ¿no? La policía hoy día no es formada en enfoque intercultural, en enfoque de género, o no suficientemente. Eh, y eh, tiene que estar, digamos, más expuesta a la vista de los fiscalizadores, ¿no es cierto? La policía también tiene sus propios procesos para sus adquisiciones y ahí muchas veces hay temas de corrupción. O la policía que se va a zonas de emergencia, por ejemplo, zonas donde hay narcotráfico, muchas veces terminan siendo el puente del narcotráfico, ¿no? Algunos se van contentos, digamos, a algunas zonas del Braem, porque pueden cobrar cupos. Entonces, hay mecanismos para evitar eso a través de una alta rotación, a través de mecanismos, digamos, mucho más específicos para hacer seguimiento a las actividades de los policías, que finalmente son funcionarios públicos también, ¿no? El tema es que es una institución muy difícil de reformar. El Ministerio del Interior es bien inestable y siempre que hay alguien que quiere hacer una reforma, vienen un montón de problemas, intentan sacarlo, ¿no? Por eso hay bastante rotación en los ministros. Eh, Ese sector, el sector defensa. En defensa, por ejemplo, en los militares, tienen incluso sus propios fueros, ¿no? Algunos son procesados en el fuero militar, por ejemplo, y se blindan. O sea, lo que hemos visto en el caso de Montesinos, en la base naval, era que los marinos lo trataban como un rey. Lo trataban como un rey y cuando se pide información, se protegen entre ellos. Y dicen, no, solamente pidió 2 veces permiso. Y resulta que hablaba 2 horas diarias, ¿no? ¿Y dónde están los sancionados? O sea, son instituciones que a veces son muy cerradas y se protegen entre ellos. Entonces, hay que hacer determinadas reformas. Pero cuando chocas con, digamos, los grandes grupos de corrupción al interior, puedes tener una inestabilidad política complicada, ¿no? Yo creo que detrás del golpe de Merino en noviembre, pudo haber también el interés de sectores de la policía que habían estado vinculados a corrupción durante la emergencia. Porque si recuerdan, los militares no se plegaron al golpe, no respaldaron a Merino, ni siquiera se reunieron con él. En cambio, la policía estuvo a su lado todo el tiempo, ¿no? Y la gran represión fue de la policía. Entonces yo creo que ahí también habían determinados intereses por tomar el control y tapar una serie de cosas que habían ocurrido durante la pandemia. Pero sí, por supuesto, es una institución que necesita una
una reforma profunda. Yo también trabajé un tiempo en gestión de riesgo de desastres, hace más de 10 años, como 15 años. Es un tema bien interesante, también muy vinculado al desarrollo, ¿no? Eh, Sobre el tema de la OEFA, yo no conozco bien los procedimientos, pero habría que ver cuál es la relación con la Contraloría, ¿no? Y cómo se puede fortalecer a ese punto para que las sanciones sean más efectivas. En la Contraloría hay muchos informes que son públicos. Hay otros que por consideraciones son reservados o están en proceso, pero en la página web tú puedes identificar informes de control e informes especiales que se hayan hecho a determinadas gestiones, ¿no? Hay informes que tienen que ver con una obra específica y hay informes que abarcan más gestiones, ¿no? Y tú puedes acceder. Eso creo que es una excelente manera para empezar un proceso de fiscalización ciudadano a una autoridad, ¿no? Ver qué informes hay en Contraloría sobre su gestión y el uso de los recursos públicos. También puedes solicitar información. Por ejemplo, ves que se está haciendo una determinada obra, puedes solicitar todo lo que sea público. Si las bases del concurso son públicos, el mecanismo que se siguió para la contratación, los detalles sobre la ejecución, uno en teoría podría solicitar a partir de la ley de transparencia, acceso a la información pública, toda esa información. El tema también es saber leerlo, ¿no? Digamos, porque el lenguaje eh, suele ser muy complicado. O sea, no suele ser fácil identificar problemas solamente mirando los números, ¿no? A veces se necesitan contadores, expertos en contrataciones de adquisiciones del Estado, digamos, no es una labor sencilla. Pero sí creo que, por ejemplo, entidades como la Contraloría podrían dar ese servicio a los ciudadanos y ciudadanas organizadas que quieran hacer una fiscalización, eh, digamos, más minuciosa. Tienes otros espacios, las rendiciones, las audiencias de rendición de cuentas, por ejemplo, que existen, están en diferentes leyes, aunque no hay una ley eh, articulada, ¿no? Una única ley que establezca todos los parámetros para las audiencias de rendición de cuentas, pero sí está en diferentes normas. Entonces también se puede exigir a las autoridades que hagan las audiencias de rendición de cuentas y que den un nivel de detalle que permita a los ciudadanos fiscalizar, ¿no? Creo que esos son los caminos, ¿no? Claro, y efectivamente se establecen esas tasas bajo un discurso de que no hay suficientes recursos, ¿no? Que la entidad pública no puede gastar en determinadas cosas, que pueden haber, digamos, un exceso de pedidos y yo qué sé. Pero creo que no tiene justificación en estos tiempos donde todo debe estar digitalizado. O sea, en estos tiempos que se habla de gobierno abierto, de gobierno digital, tú deberías tener todos los procedimientos digitalizados y si alguien te lo solicita, le envías solamente un CD, ¿no? O sea, o incluso un enlace, ¿no? Para acceder. Entonces, no sé cómo está el tema digital en el Tupa, si de todas maneras hay que hacer un pago, debería ser la solución, ¿no? Que tú puedas acceder a cualquier información pública que debería estar además previamente digitalizada. Voy a averiguar igual. Bueno, a ver, para redondear un poquito la exposición, en el país existe una cantidad grande de normas, de entidades, de mandatos y atribuciones constitucionales para la fiscalización. Existe la Contraloría, el Congreso tiene facultades de fiscalización, están los órganos de control institucional de todas las entidades. Hay en teoría una política de publicidad de los actos públicos en los portales de transparencia, en las actividades que se transmiten a través del canal del Congreso o el canal del Estado, pero eso, a pesar de que es importante, no parece resolver el problema de fondo y siguen habiendo casos de pequeña corrupción, de mediana corrupción, de gran corrupción, y hemos visto todos los efectos que tiene eso sobre la sociedad, ¿no? Hay una pérdida de recursos que podrían ir a colegios, a hospitales, plantas de oxígeno,
hay una debilidad en las instituciones que se empiezan a dañar, hay un efecto en el autoestima colectivo y hay una vulneración también de derechos fundamentales. Entonces la fiscalización se convierte en una pieza fundamental para construir estados más democráticos, más justos, más inclusivos, que puedan garantizar derechos para todos y todas. Y una de las partes de la fiscalización que quizás es más débil es la participación ciudadana. Yo siempre digo que aquí tenemos que tener dos enfoques, ¿no? La gestión de riesgo, y hoy día tenemos de más información para poder hacer una gestión de riesgos de corrupción, porque tenemos información de las fiscalías, de los procesos judiciales, de la Contraloría, de la Procuraduría Anticorrupción también, que es una otra parte de la institucionalidad que es bastante importante, y en base a toda esa información podemos saber dónde se están dando los principales casos de corrupción, cuáles son los principales delitos, y tener una política preventiva, ¿no? Y el otro lado es cómo involucrar mucho a los ciudadanos. Los ciudadanos, a través de organizaciones civiles, sobre todo organizados, pueden tener un papel fundamental en los espacios que ya existen, mejorándolos, regulándolos, reglamentándolos mejor, como las audiencias de rendición de cuentas, los presupuestos participativos, pero también capacitando, porque estos temas a veces manejan lenguajes difíciles, ¿no? Que solamente los entienden o los abogados, o los contadores, o los ingenieros, depende qué cosa estás mirando. Entonces se necesita un conocimiento básico en la sociedad civil organizada que permita hacer una real fiscalización. Y esto en todo tipo de gobierno, por supuesto, ¿no? Sin sesgo ideológico. Hay que fiscalizar a las autoridades, digamos, nos simpaticen o no nos simpaticen, ¿no? Es importante tener un ojo ahí siempre. Solamente eso, muchísimas gracias.